El barroco se puede definir como el arte de aparecer en las artes, ya que en la literatura tres elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII en pleno contexto de la Ilustración o Iluminismo. Originalmente, el significado de barroco fue tomado del portugués antiguo, pues designaba un tipo de perla de forma irregular. En la época de la Ilustración, Diderot y Rousseau usaron esta palabra para describir de manera peyorativa el arte de este periodo, al que se consideraban estrambólico y confuso. Sin embargo, la historiografía posterior ha reivindicado el valor estético de este periodo. Características del barroco. Horror vacui. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que no quiere decir horror al vacío. El arte barroco, en todas sus manifestaciones, gusta de los acabados abigarrados y recargados, con lo que pretende llenar todo el espacio. Dinamismo y tensión. El sentido del movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que por lo contrario se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. Representaciones de pasiones y temperamentos interiores. El barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento que llenaban la mesura y el equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. Búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste que en las artes plásticas se expresa por medio del claroscuro. Aplica no solo a la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e incluso la literatura. Sustitución de lo absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede su lugar a la relatividad, en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. Dominaba el orden de la percepción, del efecto, de la búsqueda de sensaciones sin contradicciones por encima de los principios cerrados. Centros múltiples. El arte barroco destacó por dejar de lado la idea de una obra con un solo centro de interés, para recurrir a los centros múltiples. Estos centros con frecuencia generan composiciones elípticas. Al principio fue visible en todas las disciplinas artísticas, aunque adaptado a sus recursos. Efecto incompleto o inconexo. El barroco promovió, en consecuencia, el efecto de inconexión o de obra abierta o incompleta, a diferencia del Renacimiento que cerraba el universo de la obra en sí misma. Ese gusto por lo incompleto expresó la inquietud por la infinitud y la trascendencia. Búsqueda del estremecimiento metafísico. Frente a la voluntad racional del Renacimiento que buscaba la armonía y el equilibrio, el barroco prefiere la promoción del estremecimiento metafísico, pesimismo y desengaño. A diferencia del Renacimiento, el barroco domina un pensamiento pesimista y o desengañado como respuesta a la crisis histórica que se estaba viviendo. Los temas de interés del arte barroco. Se siguieron cultivando los temas de historia, religión y mitología, aunque prefirieron las escenas de mayor dramatismo y conmoción. En cuanto a la religión, la Iglesia Católica fijó la iconografía para prevenir la herejía. Se prefirieron temas como la Inmaculada Concepción, la Eucaristía, los santos y la Iglesia triunfante, asuntos muy sensibles en la disputa con el protestantismo. También fueron frecuentes las alusiones a la fugacidad del tiempo y el desencanto del mundo, así como las costumbres y vida cotidiana. Incluía la realidad social. Al igual que el resto de las expresiones artísticas del barroco, las artes plásticas se caracterizan esencialmente por el dinamismo y la tensión en la composición. Esto se reflejó en características específicas como el uso de múltiples puntos de fuga, planos abiertos, composiciones asimétricas, ornamentación excesiva, riqueza en los detalles y gusto franco por el color. Nuevos géneros pictóricos aparecieron también en el barroco, tales como los retratos colectivos, los bodegones, el vanitas, pinturas de género y el paisaje. Los retratos
colectivos retrataban varias personas en un solo lienzo. Con frecuencia hacían alusión a personas reunidas en torno a oficios, gremios o profesiones. Los bodegones o naturalezas muertas representaban alimentos, animales y vegetales, flores y objetos utilitarios. En los paisajes prósperos se expresaba la abundancia, en los países en crisis como España expresaban la carestía. El género vanitas es una variación de los bodegones que llaman la atención sobre la vanidad y fugacidad de tiempo. Por ello incluye calaveras, pompas de jabón, alimentos en descomposición, velas consumiéndose, etc. La pintura de género se refiere a las escenas cotidianas de color local, aunque ya existía antes del barroco, alcanzó un importante reavivamiento durante este periodo. Por último, el paisaje o como género autónomo se desarrolló en la transición del Renacimiento al Barroco, aunque siempre ha existido como acompañante de retratos o escenas. La estética del barroco fue consecuencia en parte del impacto de ciertos antecedentes históricos que promovieron la eclosión de propuestas artísticas muy diversificadas en los años siguientes. Por un lado, el descubrimiento de América en 1492 puso al fin aislamiento del continente americano. Con ella favoreció la consolidación del absolutismo, la conquista y la colonización de América, el triunfo de las compañías comerciales y el tráfico transoceánico. Por su parte, la Reforma luterana en 1517 y la Contrarreforma católica en el 45 rompieron la unidad cultural y espiritual de Europa. En medio de esto, la teoría heliocéntrica de Copérnico hacia el 43, los avances de Galileo y las leyes de Kepler conmocionaron las bases del creacionismo y el antropocentrismo. Sumemos a ello la crisis de Europa del siglo 17, caída de la economía, revolución de precios, levantamientos sociales, guerras de los 30 años, crisis de 1640 en España, hambrunas, epidemias y caída del índice demográfico, entre otras cosas. Todo ello coadyuvó para que el barroco se expresara en un arte muy dinámico, creativo, original y sobre todo diverso en su universo de estilos, temas y recursos en cada país donde se manifestó. El arte rococó. Fue un movimiento artístico europeo de origen francés que se caracterizó por su estilo alegre y provocador, por el gusto por la decoración excesiva. Se manifestó en la pintura, la arquitectura, las artes decorativas y la escultura. Se desarrolló a principios del siglo XVIII en el periodo de transición entre el barroco y el arte neoclásico. Pese a que comparte con el barroco el interés por fusión de detalles, se distingue de este por sustituir su solemnidad y dramatismo por el placer y el divertimiento. A diferencia del arte barroco, el arte rococó se caracterizó por ser alegre, celebrar la vida, dar espacios al humor, a la gracia y al erotismo ligero. Puede decirse que fue en realidad la expresión de una clase social que huía del aburrimiento por medio de un arte entusiasta, sin pretensiones trascendentes o didácticas. Carácter gracioso y festivo. Ante todo, un estilo que buscaba expresar gracia y alegría. Su carácter era festivo. Aunque fue recargado en la decoración, sus atmósferas buscaban ser luminosas y entusiastas. El arte rococó es expresión de una élite que se divierte, por ello tiene una gran dosis de humor, picardía, que suprime cualquier intento de solemnidad. Por ello expresa también el relajamiento de la etiqueta, uso de tonos pasteles y de blancos, una de las formas que encontraron los artistas del rococó para poder aportar gracia y alegría fue cambiar la paleta de colores terrosos oscuros por tonos pasteles y blancos. Esto fue aplicado tanto en pintura como en la decoración arquitectónica, gracias a lo cual todo quedaba envuelto en gracia y sensualidad. Arte liberado de su función propagandista, liberó al arte de este, ya que no estaba al servicio de las causas eclesiásticas o absolutistas, y ello influía en la libertad temática y de estilo. El arte ya no tenía que ser el vehículo de una verdad ni necesitaba ser serio.
bastaba con que fuera plácido. Arte neoclasicista. Es una corriente que surgió en Francia en 1760 que influyó en la pintura y en otras artes visuales. Su apogeo fue alrededor del 85 y se caracterizó por reflejar el pensamiento de los intelectuales ilustrados, movimiento que sostenía que el uso de la razón para adquirir conocimiento y se basó en la cultura grecorromana que se destacó por ser intelectual y refinada. Se opuso al estilo barroco, que se caracterizó por una estética lúgubre, excesivamente decorada y vanidosa para representar las pasiones, las emociones del individuo. El arte neoclásico fue influenciado por la Ilustración y por la Revolución Francesa, dejó de lado las emociones para expresar mediante la razón tantos valores morales de libertad y de patriotismo como el progreso social basado en las nuevas industrias y los descubrimientos científicos. Surgió en reacción al estilo barroco que predominó en la década de 1720 y que era sensual, superficial y basado en las pasiones. Se fundó sobre ideales relacionados con la moral de la antigua cultura grecorromana. Reflejó la realidad de una sociedad en plena transformación impulsada por la revolución industrial y los descubrimientos científicos. Se manifestó sobre principios de simplicidad, simetría y geometría. Alcanzó gran difusión con el fenómeno de Grand Tour, que consistió en un viaje estudiantil por sitios arqueológicos de Europa para jóvenes de la aristocracia. Consistió en un arte objetivo y realista que a través del uso de la razón podía comprender el progreso de la sociedad a lo largo de la historia. Sustituyó las ideas religiosas por el uso de la razón ilustrada. Exigió una rigurosa formación intelectual por parte de los artistas neoclásicos. La pintura neoclásica reflejó un orden social político basado en la razón y la moral por sobre las emociones, los sentimientos y la irracionalidad que solía manifestar el arte barroco. Se destacó situaciones relacionadas a la Revolución Francesa y los hallazgos arqueológicos en la cultura grecorromana. En la pintura neoclásica predominan las superficies y fondos uniformes que solían estar en penumbras en un segundo plano con los personajes que se destacaban por el uso de la luz y tonos claros. Los artistas neoclásicos mantuvieron la armonía de las proporciones, el uso de sombras y luces para asemejarse a la visión real de las cosas. Los escenarios simplificados tenían menor cantidad de ornamentos y de elementos de modo que se destacaban mejor los personajes.